8:10. En Infinita te contamos qué hay de nuevo. Junto a Connie Stipicic, Paola Berlín y José Luis Repening, estás en la 100.1, Palabras con Poder. Hemos hablado de trabajo, hemos hablado bastante de trabajo a propósito de esta semana por una noticia distinta, a propósito de los dichos del Banco Central, en torno a que efectivamente parece que ya es un hecho cierto que estamos midiendo mal la cantidad de trabajo. Pero queremos ahora hablar de la calidad de trabajo. A propósito de que nos enteramos de que Chile está liderando el índice latinoamericano de calidad del empleo, lo que es una muy buena noticia. Nos acompaña para conversar y entender mejor esta noticia. Atención, redoble de tambora en la pronunciación. Kristen Senbruch. Muy bien. Muy bien. Investigadora y Excelente. encargada del Observatorio de Calidad del Empleo de COES y recientemente nombrada Global Professorship en la London School of Economics. Felicitaciones por eso. Felicitaciones por eso. Qué bueno. Hola Gracias. Kristen, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno. Muchas veces se escucha en el debate local a propósito, ¿verdad?, de esto, de esta revelación que hace, que más bien es una constatación de algo que ya se venía conversando el Banco Central, ¿cierto?, de la cantidad de empleo. También se habla mucho de la precariedad del empleo y se insiste en que los empleos en Chile son precarios, que la precariedad del mercado laboral, etcétera. Es interesante entonces conocer cuáles son las dimensiones que están sobre la mesa cuando hablamos de la calidad del empleo y por qué Chile tiene entonces este liderazgo en calidad de empleo. Bueno, yo creo que el primer punto, el primer paréntesis que hay que hacer es calificar un poco esa noticia, porque efectivamente Chile sale como el mejor país de América Latina, pero eso es una barra muy baja. Sí. Con la OECD también mide la calidad de empleo, Y ahí la estamos. línea de Chile está vacía, porque no están los datos. Entonces, ese es el primer punto. No Pero solamente- eso que no estén los A ver, datos, Kristen, momento. tiene que ver con esta falta de datos que está alegando el Banco Central, que están dispersos, desordenados y que no están conversando y por lo tanto no se puede... Exactamente. O sea, es lo mismo. O sea, la O sea- OCDE nos pide los datos y Chile no ha sido capaz de devolverle la información, así como... No sé si la OECD los ha pedido así como tan directamente, pero la encuesta que se hace a nivel internacional para medir la calidad del empleo y las condiciones laborales no se hace en Chile, se hace en 32 países. O sea, esto no es algo que es masivo en los países en vía de desarrollo, pero los primeros han empezado a implementar esa encuesta y si no esa encuesta, sino otras. Y lo que pasa en Chile es que, en el fondo, la encuesta nacional del empleo, del INE, es una encuesta todavía muy básica en cuanto a condiciones laborales y calidad de empleo. Es una encuesta que básicamente diseñada para medir la cantidad de los empleos. En el 2010 le hicieron un par de preguntas adicionales para empezar a pensar en temas de precariedad y calidad, pero esas preguntas todavía son muy limitadas. O sea, la información oficial en Chile en ese sentido es muy acotada. La CACEN es la encuesta de hogares, es la que pregunta más cosas sobre este tema, pero eso no es una encuesta de empleo. Entonces, terminamos siempre pidiéndole a la pobre CACEN, que es una encuesta de hogares, que nos informe sobre todo en el fondo y particularmente en el empleo. Kristen, o sea, da la sensación de que aquí como que preguntamos, ¿trabaja o no trabaja? Y si es asalariado o es independiente o Y con eso ya está. por Y cuenta con eso propia. estamos, claro. Y con eso estamos. Claro. Sí. ¿Cuáles son las variables que ustedes en el observatorio han tomado para hacer este ranking? Sí, mira, yo creo que primero un tema que es súper importante es lo que tú mencionas, que siempre medimos la precariedad del empleo en el fondo a través del sector formal y informal, o sea, asalariados independientes. Entonces, ese mercado dual... Y llegamos a la conclusión automática de que si no eres asalariado es precario. Lo que Exactamente. hoy día es una aberración. Primero eso, y también llegamos a la conclusión de que si es formal y asalariado, que el empleo es decente, que es bueno. Entonces, la primera cosa que hay que empezar a pensar es que en realidad eso es súper simplista, esa mirada del mercado laboral. Y en el fondo tenemos 3 segmentos en el mercado laboral que ya no tienen que ver necesariamente con formalidad e informalidad, sino empleos realmente de muy baja calidad, empleos de una calidad más o menos y un 20% más o menos de empleos de buena calidad. Y para medir eso estamos mirando varias variables. En primer lugar, el ingreso del trabajador. Y le exigimos al ingreso del trabajador que sea capaz de mantener al trabajador fuera de la pobreza junto con al menos un dependiente, un familiar dependiente. Segundo, estamos mirando el estatus ocupacional del trabajador. Si tiene contrato o no, si es asalariado o no, si es independiente profesional, empleador, ese conjunto de variables.
Luego estamos viendo cuánto tiempo lleva el trabajador trabajando. O sea, uno de los grandes temas en Chile es la rotación laboral, que es muy, muy, muy alta, tanto en el contexto de la OCDE como también en el contexto de América Latina. Kristen, ¿cuánto tiempo lleva en ese trabajo en particular? En ese trabajo en particular. O sea, la duración contractual en Chile es muy baja, a tal punto que tú tienes un promedio de duración laboral de unos 3 años, lo cual es muy bajo a nivel internacional. Pero si tú miras, por ejemplo, los datos del seguro cesantía, que son todos trabajadores formales, la tercera parte de ellos tiene un contrato a plazo. Y la duración de esos contratos es de 10 meses. Claro, el 50%, claro, y el 50% de esos contratos dura menos de 3 meses. O sea, hay una rotación escondida dentro del sector formal que no solamente es terriblemente difícil para los trabajadores, sino le hace daño en el largo plazo a Chile, porque son trabajos poco productivos, imposible de invertir en capital humano. ¿Y eso tiene que ver con una estructura de legislación laboral que rigidiza y hace que en el fondo las empresas o los mismos trabajadores lo traten de flexibilizar por debajo? Sí, claro, es la indemnización, por ejemplo, lo que podría estar explicando esto en parte. Es muy chistoso casi porque Chile es el único país en el mundo donde me hacen esa pregunta sistemáticamente y la tuvimos que hablar también en el lanzamiento de nuestro observatorio. En el fondo, la legislación en América Latina es la misma en todos los países, casi. Con indemnización por despido. Y en los otros países no hay una rotación tan alta. Acá lo que hay en Chile es una cultura, se ha instalado una cultura de flexibilizar los puestos de trabajo, tanto por el lado del empleador, pero también por el lado de los trabajadores que ya no esperan perspectivas laborales, que ya no esperan quedarse en el mismo empleo mucho tiempo, no esperan hacer carreras, no esperan capacitarte. O sea, acá, por ejemplo, el concepto de long life learning, eso de capacitarse a lo largo de toda la vida, no está instalado en ninguna parte. El long life learning, más vale que lo vayamos incorporando porque si no nos vamos a quedar atrás. Exactamente. Eso de todas maneras. Eso es gravísimo. Pero ¿no es acaso cierto que en el mundo también está en retirada esto de hacer carrera por largo tiempo en una empresa, que efectivamente el que entraba a trabajar en la General Motors, no sé, pues, y trabajaba 50 años como podían trabajar nuestros abuelos, nuestros padres, que esa realidad no se condice con los millennials, la gente que está entrando al mercado efectivamente va a tener duraciones más breves? Te lo pregunto porque tú dices que en Chile es 3 años. Sí. Yo no sé cuánto es lo habitual en los países de la OCDE o en otros países. O sea, efectivamente esos empleos de 50 años ya no existen. Mi hermano tuvo 2 empleos en toda su vida antes de jubilarse, por ejemplo. Eso ya no está. Pero 3 años es muy poco. 3 años no es... Por ejemplo, en Alemania, para capacitarse en una profesión técnica, profesional, son 3 años de capacitación en una empresa junto con la capacitación universitaria que sería acá. O sea, ya son escuelas profesionales, etcétera, el sistema dual. Son 3 años mínimo. Claro, no. Entonces, no, o sea, no si acá no llegamos, o sea, si llegamos a duras penas a 3 años en promedio, imagínate la cantidad de trabajadores que, entre paréntesis, son los que más necesitan capacitarse. Porque son los que ellos nunca llegan ni siquiera a esos 3 años. Entonces, acá se está quedando atrás un segmento del mercado laboral que va a tener enormes consecuencias sociales, fiscales, porque estos son trabajadores que terminan sin cotizar y requieren al final apoyo fiscal. Apoyos para la pensión. Y también son trabajadores que no tienen el capital humano como para adaptarse a los cambios tecnológicos que vienen. Y Kristen, ¿dónde están esos trabajadores? Porque la Pau hacía referencia a, no sé, yo me imagino que alguien que trabaja en la General Motors, que hace carrera de toda la vida, o tu hermano, a lo mejor eran profesionales, y los profesionales que tengan rotación de cada 3 años, no sé, menos grave, tienen quizás otra condición social como para poder enfrentar esa alta rotación, y sabes que me quiero tomar un año sabático, total, no sé qué. Tiene que, a lo mejor muchos tienen la posibilidad, de acuerdo a sus intereses, de tener una alta rotación. Pero si esa alta rotación está dada en un mundo donde las facilidades son menos y donde efectivamente eso se transforma en un problema, en una inseguridad permanente, en lagunas previsionales, en un montón de cosas, yo me imagino que ahí está el punto grave. Por eso te quería preguntar en el fondo, ¿dónde están ese grueso de trabajadores? ¿Son técnicos? ¿Son los que ganan el sueldo mínimo? ¿Quiénes son? Sí, esa es una muy buena pregunta. Primero, o sea, para empezar están en todas partes. Sí, claro. Menos en los mejores empleos. Claro. Pero curiosamente están en el sector formal. O sea, la duración corta en Chile se da sobre todo en el sector formal de asalariados. Operarios de fábrica, gente que hace aseo, trabajo poco calificado en general. Todos los sectores.
Y los independientes, los cuenta propia, que nosotros normalmente pensamos como los trabajadores precarios, son los que tienen curiosamente duraciones más estables. El problema es que los independientes no cotizan, mientras que los otros cuando sí trabajan y tienen un contrato sí cotizan. Pero al final tú miras la fuerza laboral en Chile y el 50% del tiempo no cotizan. Ese es el gran problema de este mercado laboral, que es el fundamento de las reformas sociales que hacemos a cada rato, sin considerar que la precariedad del mercado laboral en el fondo socava lo que está construyendo. Eso fue el gran ausente en la discusión sobre las pensiones. Sí, pues claro, cada vez que uno habla de reforma de previsiones también llega un poquito a la misma conclusión y dice, espérate, no vamos a arreglar las pensiones en este país si no le metemos trabajo. Si no le metemos pala, grúa, o sea, de verdad una grúa al mercado. Es como hablar de obesidad sin hablar de lo que comemos. Claro. Es como... Claro, pero esa cultura de la flexibilidad, esa pregunta por las indemnizaciones, eso es tan instalada en la mente de los chilenos, de los policy makers, de los que hacen política pública, de los gobiernos, de todos, que en el fondo, si yo llego ahora diciendo, tenemos un problema porque esta flexibilidad es excesiva y además no tenemos las instituciones como por ejemplo en Dinamarca, donde tú tienes entre sindicatos y gobierno instituciones que capacitan en forma permanente, que te reciben cuando tú quedas sin empleo, no tenemos eso en Chile. Nuestro sistema de capacitación es como si no existiera en términos del impacto que tiene en la capacidad de los trabajadores. Entonces tener nada. O sea, esta rotación laboral es gente que además no es gente que tiene el capital humano inicial como para capacitarse de una manera efectiva en el largo plazo. Entonces, al final lo que terminas acá es básicamente pura precariedad, y decir ahora, en este contexto, que la flexibilidad es excesiva, que no solamente tiene un alto costo fiscal en el largo plazo, pero además es imposible mejorar la productividad de la economía chilena y la adaptación de la economía chilena a los futuros desafíos que vienen por la tecnología y todo eso. Eso es imposible hacer ese cambio con el mercado laboral que tenemos. Y el mercado laboral también nos obliga a mirar, así como las pensiones nos obligan a mirar el mercado laboral nos obliga a mirar la educación, porque esos trabajadores han terminado su colegio con una brecha y con un hándicap, una desventaja enorme, y por lo tanto las posibilidades que tienen de sacar provecho de una educación continua igual están menoscabadas, porque si no comprenden lo que leen, por ejemplo. Sí, es un problema complejo eso, pero tú no puedes esperar que se mejore el sistema educacional para empezar a pensar en la educación continua de los trabajadores. Hay que hacerlo al mismo tiempo, y hay que hacerlo con mucho más energía política y recursos de lo que se está haciendo ahora. ¿Qué correcciones entonces son las que deberíamos empezar a hacerle a este mercado laboral para desprecarizarlo y volverlo, para que tenga una flexibilidad que funcione, no esta flexibilidad que se le ha ido metiendo como parche en el fondo? No por un pacto social, sino que en el fondo cada uno se las arregla como puede y hace lo que quiere finalmente. Eso es un poco lo que está pasando. ¿Cómo empezar a cortar esas diferencias? Yo creo que lo más fundamental es ese switch cultural de la mentalidad de todos, de que la flexibilidad hasta cierto punto puede ser buena, pero a partir de cierto momento es algo negativo. O sea, eso es lo fundamental. Más mejor, digamos. Claro, exactamente. Así que el hecho de que la política laboral y el mercado laboral y la calidad de los empleos, que eso importa en la política pública, es algo que se echa mucho de menos. No solamente en las discusiones de la reforma previsional, sino también en toda la discusión económica del país. Eso es absolutamente fundamental, empezar a hacer ese switch y cambiar la manera en la que estamos mirando al mercado laboral. Fuera de eso para poder hacer políticas públicas que influyan en esto, hay que hacer ese cambio de switch. Y luego hay que pensar en políticas públicas, por ejemplo, que primero logran que los independientes coticen y que entren también a los sistemas de capacitación. Eso lo tienes que lograr no solamente obligándolos a cotizar, sino también incentivándolos a cotizar, porque ahora los sistemas previsionales y también de salud están hechos de tal manera que en realidad prefieren la plata de ahora a cambio de la liquidez ahora. Entonces, por ejemplo, un Earned Income Tax Credit, un impuesto sobre los ingresos de vengados, se llama en español, que te devuelve a través del sistema de impuestos un ingreso mínimo en vez de los subsidios que conocemos, algo mucho más estructural,
y que esté vinculado a la obligación de cotizar, Como etcétera. como la devolución Eso- que se te hace por los intereses hipotecarios en algún segmento, digamos. Exactamente. O sea, esas son políticas que a nivel internacional está reconocido. Por ejemplo, en Economist salió ahora un artículo hace poco donde decía que este subsidio en Estados Unidos se paga solo en los otros subsidios que el Estado se ahorra porque se dan menos problemas en otros segmentos. Claro. Entonces, garantizar ese ingreso mínimo para que una familia pueda funcionar, eso es absolutamente fundamental y se puede hacer en Chile. Tenemos todos los datos, tenemos los sistemas administrativos como para hacer eso bien. Y si tú necesitas, por lo tanto, incentivar a los trabajadores para que se formalicen. Eso es una manera muy buena de hacerlo. Ujú. Y al establecer ese nivel de formalidad, por ejemplo, tú puedes hacer otras reformas también que incentiven la estabilidad laboral. Incentivos para la capacitación, pero en el largo plazo, que tiene que ser certificada de auxilio de los impuestos, pero solamente si tiene un cierto nivel mínimo, por ejemplo. Hoy que falta pega, ¿verdad? Oye, no, Es un gran tema y una gran Es pega un por tema. la pregunta cae de cajón. Nuestra, en la discusión del mundo del trabajo, porque aquí estuvimos en una discusión en el gobierno anterior sobre esta reforma laboral, que en el fondo fue una reforma sindical. Pero la nueva discusión del trabajo, ¿tú sientes que hay cierta, tanto en el mundo empresarial como y sobre todo desde el Ministerio del Trabajo, hay conciencia de todo esto que tú nos estás mostrando o todavía no tenemos luces y seguimos anquilosados ahí en que si es asalariado o si es independiente, cuenta propia, etcétera, etcétera? Creo que algo de conciencia hay. Más en algunos segmentos que en otros. El tema de la flexibilidad, si tú miras la flexibilidad como algo precario y negativo por la visión política que tú tienes de la sociedad, es más fácil pegarse el salto a entender también que eso puede ser algo negativo para la productividad y la economía del país. Pero en otros segmentos, yo diría del espectro político, pero también o sea, también entre los trabajadores esto es fundamental, o sea, esto tiene que cambiar transversalmente. Y esa conciencia es algo que, incluso a nivel internacional, los primeros estudios que mencionan que la rotación es algo nocivo, negativo, son relativamente nuevos. Por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo recién en el 2017 publicó un informe sobre la capacitación en América Latina, donde decía explícitamente que la rotación en América Latina y en particular Chile es demasiado alta y que eso tiene un costo para todo lo que es productividad, capacitación, etcétera, y que no se podía lograr el necesario salto en capacidad de los trabajadores con este nivel de rotación. ¿Tiene algo que ver esto con que nunca nos hayamos atrevido, por cuestiones ideológicas del debate en muchos momentos, a legislar sobre la flexibilidad laboral? O la adaptabilidad, como se le llamó en su momento, porque finalmente nos fuimos dando solos, ¿verdad?, las cuotas de flexibilidad y terminamos en este mamarracho descontrolado en el fondo, porque esta cuestión al final no está regulado ni mirado por nadie desde arriba. Sí, o sea, tiene mucho que ver con que no lo legislamos, pero hay una cosa curiosa que pasó con esto en Chile también, que es que con la misma legislación con la que llevamos décadas sobre estos temas, se ha hecho un uso distinto de esta misma legislación. Yeah. Entonces, esta flexibilidad que tenemos ahora no fue legislada en los años 70, 80, sino la que se ha ido dando, Claro. incluso en los años 90, incluso en los años de mayores crecimientos, cuando las tasas de cesantía estaban muy bajas, etcétera. Esto es algo que se ha dado haciendo otro uso de la misma legislación que existía de antes. Es una flexibilidad de facto, Claro, no necesariamente algo legislado. Y lo que No, yo lo no tengo se ha yo de hecho- facto. Claro, y uno de los grandes problemas, para volver al tema del inicio, es que si no se mide esto en el largo plazo, obviamente se hacen reformas tanto laborales como sociales que no tienen en cuenta la Claro. realidad del mercado laboral. Y el mejor ejemplo de eso es el seguro cesantía, que en el fondo no cubre a los cesantes, o los cesantes ni siquiera se dan el trabajo de ir a buscar el seguro cesantía cuando lo necesiten, porque la gran mayoría de los trabajadores que quedan cesantes y que necesitan un seguro cesantía no están cubiertos por el sistema, porque por sus condiciones laborales no entran al seguro.
Entonces, las cifras de cobertura del seguro cesantía son bajísimas. Estamos hablando de menos de un 5% y gente que lo va a buscar, o sea... no sirve para lo que se suponía tenía que servir. Claro. Oye, yo que estaba tan contento porque cuando leí Chile lidera índice latinoamericano Es calidad verdad, de empleo, yo oye, dije, vamos a la hablar de algo publicidad tan engañosa, positivo. yo también. Bueno, América Latina, acuérdense que incluye Guatemala, Bolivia, Honduras, Paraguay. Claro, Ser en realidad, Estaba tan ser los contento, mejores del dije, barrio hace